Tercer bloque de Plural. Vamos a hacer en este espacio un análisis de la coyuntura política nacional y bueno, y su impacto por supuesto en la provincia de Misiones. Carlito Valenzuela, sos el invitado permanente para hablar para los análisis políticos que hacemos desde esta columna. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo al Pato que por ahí probablemente esté... Que nos mira por TV. Que nos mira por televisión. Carlitos, ¿qué significó el acto de los 100 años de YPF con la presencia de Alberto y de Cristina? Bueno, en esta coyuntura, ¿no es cierto? Sí, los 100 años de YPF generó una puesta en escena donde yo creo que siguió exponiéndose la disputa que hay en el poder en la Argentina. Y cuando digo en el poder, no me estoy refiriendo exclusivamente al gobierno, me estoy refiriendo al poder en serio, digamos, porque el gobierno es solamente una expresión de representación de los poderes en Argentina, el poder popular y el poder concentrado de las grandes corporaciones. Pero no el poder en general. En el poder. Claro. Entonces, la disputa es, en definitiva, hasta qué grado el gobierno puede, a partir de su fortaleza, representar al poder popular o en qué grado es influido por los poderes permanentes. Eso sigue expresándose. ¿Y en qué grados? Bueno, hemos visto la convulsión que generó Culfas, claro. Que terminó cooptado por los canapés del poder permanente y bueno, y el poder popular termina expulsándolo. Así. Y Alberto Fernández evidentemente tiene que ir generando un equilibrio entre esas situaciones. Para mí esto vamos a seguir viviendo. Hay una disputa muy fuerte en la Argentina de los sectores que no solamente que no quieren perder privilegios, sino que quieren acrecentar los privilegios que tienen a costa de el bienestar de la población en general. Ha sumado a su vez esto con una gran confusión general, impuesto por los grandes medios, que generan una confusión terrible, digamos. Fíjense que, por ejemplo, una de las confusiones que hay es el tema de sostener a los sectores más humildes y desprotegidos de la nación, que es un costo enorme, medido en términos de costo. Sin embargo, por ejemplo, la plata que le regaló el gobierno de Macri a Vicentín podía haber sostenido por 100 años, claro. Los planes sociales en la Argentina. Y eso no se pone en análisis. Eso no se pone en análisis. Esas son las contradicciones que se generan. Ahora, por ejemplo, con el tema de las declaraciones juradas, de las exportaciones, hoy lo que estaban presentando del tema de las exportaciones del trigo, de la soja. En un solo día, cuando comenzó la guerra de Ucrania y Rusia, en un solo día presentaron planillas de exportación, declaraciones juradas de exportación por 700.000, cuando en un día promedio presentan por 100, es decir, presentaron antes, porque esta es una especulación terrible, porque en ese momento sabían ya lo que manejan los grandes mercados, que producto de una guerra se iba a disparar los precios. Entonces, al presentar ese día, presentaron con el precio. Y hay un decreto que ahora comienza a hablarse, hay un decreto de la época de Videla, que todavía está en vigencia, que generan esa presentación de esas declaraciones juradas con la posibilidad de mantener en silos durante un año, claro, para poder exportar recién. Entonces, claro, con eso juegan con el tema de los precios. Uno solo, muchos dicen, ¿por qué no se deroga ese decreto? Remez-Lenikov, cuando fue ministro de Economía de la Nación, derogó ese decreto y dio de baja ese decreto y duró 4 días y se fue. Claro. Claro. Por eso digo que los poderes juegan muy fuerte en estos momentos en la Argentina. Nosotros vemos, y hay un tema que me llama la atención y cuento como anécdota, no voy a decir de dónde es porque no soy botón, pero hay un delegado de ATCTA en un área de un ministerio en esta provincia que es simpatizante de Milei, por ejemplo. Claro. Esas son las contradicciones en las que caen los sectores populares con la gran confusión que generan. Estamos hablando de ATCTA, un delegado. Es decir, está atentando contra su propio bienestar y contra su propio salario, digamos, porque, por ejemplo, Milei dice que va a entrar con una motosierra a destrozar el Estado. Y probablemente ese mismo termine votándole.
Entonces esas son las contradicciones que... Y esas contradicciones son parte de esta batalla que llevan adelante los medios, que no terminan de explicar algunas cuestiones y van poniendo todo el tiempo sobre el escenario sin compensar, digamos, la información, ¿no? O sea, te presentan, porque convengamos que Milei está siendo batallado y militado desde los medios, no desde su espacio político. Y Milei, yo viví en el inicio de la democracia, veía pegado por ahí, decía, achicar el Estado y agrandar la nación. Bueno, Milei dice que va a entrar con una motosierra al Estado. Eso es destrozar la representación de los sectores más desprotegidos, porque vamos a quedar a expensa del capitalismo. Bueno, él está de puntero, digamos, de los sectores que finalmente van a quedar probablemente ocupando el gobierno. El desplazado y los... Y él, acá hay un tema que tiene que ver con esta lucha que se va dando y cómo juegan los medios, digamos. Los grandes medios, no nosotros, los chiquititos. Sí, las corporaciones. Vamos a hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata que da en sustentabilidad al sistema previsional de la Argentina, concretamente a las jubilaciones. Eso, cuando se terminan las AFJP, se cortan las AFJP, quedan el manejo del Estado ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, durante el periodo de gobierno de Macri, quedó, cuando se fue Cristina, estaba en 65.000 millones de dólares. Cuando se fue Macri estaba en 22.000 millones de dólares. Abrupta reducción. Abrupta reducción, terrible, pero esto es información... Sí, objetiva. Objetiva, no, son números, no tiene discusión. Lo que le gusta a Milei, los números. Exactamente. Entonces, y ahora en estos 2 años de gobierno de Alberto Fernández, con todo lo que se le critica, recuperó 12.000 millones de dólares para ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que sostiene la jubilación en Argentina. ¿Ustedes saben cuál es la propuesta que están elaborando los economistas para tener dólares inmediatamente? Es vender las acciones que quedaron en manos del Estado por el Fondo de Garantía. Mercado. Vender inmediatamente eso, liquidar, o sea, vender ya no la joya de la abuela, sino ya, qué sé yo, la media de la abuela. Claro, el cofre donde estaban las joyas. Sí. Bueno, eso es lo que propone y eso es lo que no se ve. Y esas son las discusiones de fondo que está generando el poder. Entonces, ¿quiénes son los que van a quedarse? ¿Quiénes son los que quieren destruir el Estado? Porque se destruye el Estado, nosotros nadie nos garantiza que tengamos salud como tenemos hoy acá en la provincia de Misiones, que antes el mejor sistema de salud que había en la provincia con el anterior modelo era ir a Buenos Aires. Y hoy, sin embargo, nosotros podemos atendernos de calidad en la provincia de Misiones. Esos son los estados que se contraponen, digamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y de fondo no se ve, porque la cortina de humo te venden cualquier otra cosa, digamos. Carlito, la responsabilidad del Estado, perdón, no de los medios, la responsabilidad o del gobierno, no del Estado, en el surgimiento de estos personajes que vienen por las calles colectoras laterales, ¿cuál es? Y la responsabilidad del Estado, acá nosotros vemos que hay errores, acá no hay ningún perfecto en la tierra. Gobernando. Entonces, hay un ataque al sistema muy fuerte. Hay una desacreditación permanente. De desacreditación a la herramienta que tiene el pueblo, que es la política. La única herramienta que tiene para defenderse es la política, que eso después se traduce en niveles institucionales, para poder tener una representación. ¿Y qué perdió en este periodo el gobierno? Había perdido la calle, producto de la pandemia. Claro. Avanzaron los sectores libertarios en la calle, quemando barbijo y en contra de la vacunación, y si fueron avanzando sobre la calle, eso generó una apertura, y bueno, y han crecido esos sectores. ¿Por qué? Porque la gente en general después, con el tema de las cuarentenas y quería hacer su fiestita y quería hacer sus cosas, y montado sobre eso han generado un clima que dieron lugar a que aparezcan estos outsiders. Pero no es solamente en la Argentina que aparecen estos outsiders, en todos lados. Vemos en Colombia que un nazi que reivindica nazi está en la segunda vuelta. No es poca cosa lo que está ocurriendo. No, son varios, sí, y en toda Latinoamérica hay una oleada de estos personajes. Pero además la preparación
se genera con mucha amplitud, porque esta Corte que tenemos hoy en vigencia es una Corte que representa esos intereses. Y la preparación es sostener, y hay sostener eso para que en un probable cambio de gobierno esa Corte sea la que valide todo la motosierra con la que van a venir. Con la que van a entrar. ¿Y qué es la motosierra? Y es achicar el Estado, la reforma laboral, la reforma previsional, que es licuar las jubilaciones. Bueno, entonces, y esa Corte es la que va... Gran parte de los temas de los 90. Exactamente, pero agigantado, porque claro. ahora lo quieren hacer en 100 horas. Claro. Bueno, eso es un tema complejo, porque la Corte actual es una Corte para sostener privilegios. Necesitamos esa Corte que se propone, de 25 y hay una integrantes al Corte, menos. y ahora el leitmotiv que levantan es que 25 miembros. Y bueno, yo les cuento a los admiradores de Europa, que quisieran ir a vivir allá, que todos los días te cuentan que van viviendo, que Francia tiene 120 miembros, la Corte de Francia. Voy a sacar el papelito, porque anoté para no olvidarme con mi computadorita, acá. Francia tiene 120, Brasil tiene 33 miembros, Chile tiene 21, Estados Unidos tiene 9. Y nosotros, que se propone 25, acá están diciendo que es una exageración. Bueno, que vayan a opinar a Francia, a ver qué dicen de los 120 miembros de Francia. Nosotros necesitamos que haya una visión, una defensa del sistema jurídico, haya garantías jurídicas, pero además de esa garantía jurídica tenga una visión integral de la nación, no solamente del poder concentrado. Claro. No solamente, esta Corte que tenemos actualmente tiene 2 violadores integrando la Corte. Son 2 violadores, hicieron el intento de violación, aceptaron entrar por decreto y después, bueno, le dieron el acuerdo del Senado, pero ingresaron de manera irregular. Pero ellos aceptaron ser violadores, son violadores. Para mí no tienen ninguna representatividad, ni me garantizan absolutamente nada. ¿Cómo me van a garantizar un violador cuidando un colegio de señoritas? El sector popular, el populismo en el buen sentido de la palabra, o en el único sentido, no en el que le quieren dar de manera permanente, ¿está haciendo bien al mostrarse como se muestra en la Argentina? Y son las disputas de pareja y a los gritos, digamos. No hay una masa crítica como para generar los cambios necesarios, digamos. Y esa masa crítica se achicó mucho con las elecciones pasadas, y eso generó un cambio en el Congreso de la Nación que obliga a negociar. Pero vos tenés que negociar con quien no quiere negociar con vos, con quien tiene una visión contrapuesta a la tuya. Es decir, estás obligado a negociar con quién. Con alguien que te dice que el Estado que vos pretendés es inviable. Es inviable. Es decir, acá están analizando regionalizar el país. ¿Qué quiere decir regionalizar? Dicen que es muy caro que hayan provincias, que tengan Corte Suprema, que tengan Poder Judicial, que tengan gobernadores, que tengan diputados. Entonces quieren regionalizar. A nosotros nos tocaría la región del litoral en este proyecto que están armando. Es una barbaridad lo que están haciendo, lo que están pensando. Pero más bárbaro aún es que haya muchas personas, muchos sectores que van a ser afectados, que vamos a ser afectados por eso, que piensen ir a votar con tranquilidad. Están de acuerdo, claro. Sí, sí. Carlitos, muchas gracias. No, gracias a vos y a todos ustedes. Hacemos una pausa cortita y ya seguimos con más Plural.